Bendecimos a todos los hermanos que se conectan a través. Ok, me avisan. Somos bendecidos. Voy a volver a decir eso, somos bendecidos. Bendiga a alguien, no se haya quedar sin bendecir a alguien que no conozca, por favor, diga a alguien. Es chévere, a mí me da mucha alegría, me da mucho gozo poderme reunir con ustedes. No se vaya a quedar sin bendecir a alguien, denle un buen abrazo a alguien, ¿vale? Dios es bueno, Dios es maravilloso, Él tiene planes con nosotros. Para la prédica de hoy, yo quiero usar mucho la hermenéutica, en lo que creo yo el Señor ha puesto en mi espíritu. Es importante que la iglesia sepa la importancia y el valor que tiene lo que estamos haciendo hoy, de reunirnos como iglesia, ¿vale? Entonces bendecimos a todos los que se conectan a través de Facebook Live y esperamos que asistan a la iglesia, y quiero darles razones y motivos a ustedes que nos están siguiendo a través de las redes sociales para que vengan y asistan y hagan parte de esto que el Señor está haciendo acá. Aquí por lo pronto y por ahora la iglesia les da un buen aplauso diciéndoles que sean bienvenidos. Gracias. Muy bien. Quiero animarlos también para que escuchen la predicación del primer servicio. Es importante que la escuchen. Estamos enseñando cómo se oye o cómo oír la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios. Es importante. Ahí colocamos algunas bases. Hay un libro que nos recomendé esta mañana que se llama Cómo ser guiado por el Espíritu Santo, del reverendo Kenneth Hagin. Y también en nuestras escuelas enseñamos, hay una clase que se llama El hombre en tres dimensiones, que es fundamental para que nosotros como creyentes aprendamos a oír de Dios, ¿vale? Y ser guiados, obviamente, porque en la verdad presente somos guiados por el Espíritu Santo, ¿vale? En este segundo servicio he titulado a este mensaje, Evangelismo es reunirnos como hermanos para recibir poder. Cada vez me dicen que los títulos de las prédicas son más largos. Vuelvo y se lo digo. Evangelismo es reunirnos como hermanos para recibir el poder de Dios. Porque el evangelio no consiste en palabras, consiste en poder, ¿vale? Entonces quiero que miren conmigo Efesios capítulo 3, verso 20. Efesios capítulo número 3, verso 20. Vamos a mirar algo que dice la Reina Valera que me parece muy interesante. ¿Listo? Y aquel, ¿cómo es aquel? El Dios de nosotros, ¿cómo es? Poderoso. Y aquel que es poderoso para hacer algunas cosas. En realidad Dios es poderoso para hacer algunas cosas, está limitado. No, todas las cosas. Dios es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Y todas las cosas que incluye? Todo. Entonces, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa. ¿El poder que actúa en quiénes? Hay un poder de Dios que actúa en nosotros. Dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas. Dice que mucho más de lo que nosotros pedimos y esperamos de Él. No sé si a usted le parece eso impresionante. Dice que Él es poderoso, primero Él es poderoso para cambiar mi familia. Él es poderoso para restaurar mi matrimonio. Él es poderoso y dice mucho más abundantemente de lo que pedí. Quizás yo pedí que Dios restaurara mi hogar, pero entonces Dios lo que hizo fue darme un ministerio. Mucho más abundante de lo que pedimos y esperamos. Quizás lo que le dijimos al Señor fue, Él es poderoso para hacer que esas deudas que tenemos sean pagadas, pero mucho más poderoso, mucho más de nuestra capacidad, ¿cierto? Mucho más de lo que esperamos o estamos creyendo. Dios no solamente nos da para pagar nuestras deudas, sino que ahora tenemos de más. ¿Me parece espectacular eso? No solamente Dios restauró nuestra relación, sino que ahora estoy embarazada. Ay, no, sacaron los amenes, ¿no, hermanas? Entonces, Dios es mucho más poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos y esperamos de Él. Dice que según el poder que actúa en quién. Esperen. ¿Usted está consciente de lo que dice Efesios 3:20?
dice que ese poder está en nosotros. La pregunta sería, ¿por qué no actúa? Si yo tengo ese poder. Eso lo vamos a resolver en esta serie de Netflix. Entonces, todo el poder de Dios actúa en nosotros, dice la Biblia, lo registra. Todo el poder de Dios está actuando en nosotros. Todo ese poder de Dios está actuando ¿en quiénes? El poder el poder creador de Dios actúa en nosotros. Es tan tremendo que Romanos 8:11 dice que el mismo Espíritu que recibimos nosotros, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo? Dice que el mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo vive y mora dentro de nosotros. Y que ese mismo poder, que ese mismo Espíritu que vive dentro de nosotros, vivificará nuestros cuerpos mortales. ¡Wow! O sea que dentro de usted y dentro de mí hay un poder de Dios que actúa, que trae resurrección. O sea que el poder de la resurrección está dentro de mí. O sea que el poder de resucitar muertos vive y habita dentro de mí. No sé si usted lo logra dimensionar. Porque dice que el mismo Espíritu que estaba en Jesús ahora está en usted y que Él vivificará también su cuerpo. Una de las cosas que me llama la atención es que el cuerpo de Cristo nunca se enfermó. La enfermedad es ilegal en el cuerpo de Cristo. Él vivió en salud divina y ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo y la enfermedad sigue siendo ilegal. Nosotros como creyentes podemos vivir en salud divina, pero también dice que Él exhibió públicamente a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Y habían unas maldiciones de la ley y fuimos libres de la maldición de la muerte. ¿No? Fuimos libres de la maldición de la muerte. Fuimos libres de la maldición de la enfermedad. Fuimos libres de la maldición de la ruina. Por ese poder que actúa en nosotros. Buenas noches. ¿Cuál era el poder? ¿Cuál era el poder? ¿O cuál es ese poder que yo recibo? ¿Cierto? ¿Cuál era el poder? ¿De dónde residió? ¿De dónde salió ese poder que ahora actúa en mí? ¿Cierto? O que actuaba en Jesús. ¿Cuál es ese poder? ¿Cómo funciona ese poder? ¿Usted no se ha dado cuenta de algo? No sé ustedes cómo lo vean, pero una de mis búsquedas más fervientes en el Señor es buscar cómo ese poder de Dios actúa en mí para que eso cause grandes cambios en mi vida, que sean relevantes, cosas que yo no puedo hacer humanamente, cosas que para mí son imposibles, cosas que para mí realmente se me hizo que ya no, lucho y no lo logro. Pero dice que ese poder es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que yo estoy pidiendo y esperando de Dios. Pero la pregunta que me genera cuando tengo esa frustración de no ver lo que quiero ver es cómo hago para que ese poder actúe. Porque es frustrante saber que tenemos tanto poder y que no actúe. ¿Solo yo? Bueno. Entonces, ¿cuál era el poder? ¿De dónde residió Jesús todo ese poder? Vamos a mirar Lucas capítulo 4, verso 14. ¿De dónde recibe Jesús ese poder? ¿Cómo se manifestó? ¿Vale? Dije que íbamos a hablar de hermenéutica, ¿sí? Vamos a ver algunas definiciones para poder establecer cuál era ese poder. Y vamos a establecer ortotomunta, parresía, vamos a ver una trazabilidad para poder descubrir. O sea que vamos a tratar de actuar bajo esa unción, bajo ese don de maestro. Vamos a escudriñar de dónde y cómo actúa y cómo hacemos funcionar ese poder. ¿Qué les parece? No sé cómo les parece. Bueno, entonces Lucas capítulo 4, verso 14. Lo que acá dice, y Jesús volvió, ¿en qué? En el poder. Ay, ese poder, ya por lo menos sabemos de quién es ese poder. Ese poder es del Espíritu Santo. Mire, y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. O sea que ese poder reside del Espíritu Santo.
Ese poder que actúa en nosotros está en el Espíritu Santo. Lo ostenta el Espíritu Santo. Entonces, también dice la palabra del Señor que vimos a Cristo, como bajo todo su poder, ¿cierto? Anduvo haciendo milagros, señales y prodigios. O sea que la punta del iceberg aquí es que ese poder proviene del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo conmigo? Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis, pero recibiréis, pero recibiréis, pero recibiréis cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El poder es del Espíritu Santo. Entonces, mirando la ortotomunta, un buen trazo, la parresía, un trazo, una línea de la palabra, mirando hermenéuticamente, sabemos que ese poder ya radica o proviene del Espíritu Santo. Todos tenemos el Espíritu Santo. Lo que eso significa es que ese poder está dentro de nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? Ese mismo poder que actuó en nuestro Señor Jesucristo, en los apóstoles también actuó. ¿También actuó ese mismo poder en los apóstoles? En los creyentes de la iglesia del primer siglo también actuó. Y hoy en nosotros también actúa. Dije, y hoy en nosotros también actúa. La pregunta del millón sería, si tenemos el mismo poder, ¿por qué no pasan las cosas? ¿Qué tal? Buenos días. Algo no está funcionando bien. ¿Qué hacían ellos para que se generara tanto poder? Sería una buena pregunta. Ya sabemos que el poder proviene del Espíritu Santo. Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué hacían ellos para que se desatara tanto poder? Lo descubrimos, ¿vale? Ahora dígame, buenos días, Juan Diego. Está pasando y usted lo está viendo. Entonces, lo descubrimos. ¿De dónde radica tanto poder, cierto? ¿De dónde radicaba tanto poder, cierto? Algo no está funcionando bien. ¿Qué hacían ellos para que se generara tanto poder? No sé si usted se da cuenta, pero en el caso mío yo necesito que se desate un poder en mi vida, que una persona se sane. Que se desate un poder tan impresionante que una persona reciba un milagro. Que se desate un poder tan impresionante que yo vea un cambio en la conducta de una persona. Por ese poder del Evangelio. Solo yo. Yo quiero que pase algo poderoso, que Dios sea capaz de revertir esa situación en ese pleito judicial. Yo necesito tanto poder que eso se convierta en sabiduría, que yo la pueda canalizar y yo pueda conquistar y traspasar esa muralla que hay allí. ¿De dónde radicaba tanto poder, cierto? Entonces, ¿qué hacían ellos para que se generara tanto poder? Hay una anécdota, estuvimos investigando la fuente y parece que es digna. Sí, está registrada, es de Henry Ford. Resulta que Henry Ford se le dañó un generador eléctrico y un señor que se llamaba Charles Steinmetz fue contratado en la fábrica de Henry Ford para que reparara el daño porque la máquina, el generador no estaba funcionando como debiera. Entonces los empleados de su fábrica, eso fue en 1900. Estamos hablando de poco, no de años. Y para esa época, imagínense que le pagaron a Charles Steinmetz, le pagaron $1,500. ¿Usted sabe en 1900 cuánto dinero era eso ahora? Yo cogí una calculadora hasta que se me perdió la cuenta. Eso era demasiado dinero. Y al man le pagaron todo ese dinero porque él fue capaz de arreglar esa planta eléctrica. Pero fue muy chistoso, porque los primeros 2 días que él estuvo en la fábrica de Henry Ford, los empleados decían, este tipo lleva 2 días inspeccionando esa máquina y no ha hecho nada. Buenos días. ¿A usted no les ha pasado? Nosotros tenemos un carro y el ingeniero nos dijo que nos cobraba 1.500.000. El primero nos dijo el primero nos sacó 500 y duró todo un día. Yo lo veía que él hacía. Y voy a coger después ¿cómo se llama? Un multímetro. Le tomaba. Yo decía, pero este man por coger todo eso que me cobró. Resulta que dice que Charles Steinmetz, él lo que hizo fue que en un momento, con una tiza, colocó una raya. Se quedó así como el eléctrico mío que yo le estoy contando. Se quedó así. Y luego, en el segundo día de la tarde, dijo, ya sé por qué el generador no está funcionando bien.
tiene de más 16 vueltas en el integrado, en el, ¿cómo se llama? En el embobinado. Tenía 16 vueltas de más y por eso no estaba trabajando como era. Entonces Henry Ford dijo, ¿usted me va a cobrar $1,500 por eso? Entonces la anécdota dice que Charles Stemmen le dijo, no, te cobro $1 por trazar la línea con la tiza y el resto del dinero por saber qué era lo que tenía tu máquina. Eso fue en 1900. Entonces yo creo que una tiza en ese embobinado, ¿cierto? Dijo que tenía 16 vueltas, ¿cierto? En ese embobinado y por eso cobró 1,500. A mí me llama mucho la atención esto porque si tengo todo ese poder, ¿por qué no está funcionando en mí? ¿Qué anda mal? Y me parece muy sabio de Henry Ford que él decidió llamar a la persona correcta para que lograra descifrar ese acertijo. Eso es lo que nos reúne hoy acá. Efesios capítulo 4, verso 11. Dice que subiendo a lo alto, el Señor llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quiénes? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y el maestro es el dedo meñique. Dios, cuando llamaba a May al ministerio, May quería, ella quería saber para qué Dios la había llamado. Y nosotros no sabíamos esto que le estoy diciendo con los deditos. Y Dios le dijo a May, usted se llama Meñique. Entonces al otro día llegó y me dijo, ay papi, Dios me habló, me dijo que yo me llamaba Meñique. ¿Por qué sería? Y yo le dije, porque eres muy pequeña. No, mentira, yo le dije eso. Yo no le dije eso, yo no le dije eso. No le vayan a decir que yo les dije eso. Entonces, ¿pero por qué meñique? Porque este es el dedo que representa al maestro. Este dedo escudriña todo. Él va bueno, en mi caso sí puede ir hasta pero él va donde otros no pueden ir. ¿Sí me entiende? Él escudriña. Él escudriña. ¿Sí o no? Entonces, tenemos que trazar, ¿cierto? Tenemos que trazar la palabra de Dios con buena parresía, una buena ortotomunta, una buena hermenéutica, y hay que ver el patrón que Jesús siguió, que los apóstoles siguieron, que los creyentes siguieron en las iglesias para que estuvieran avivadas. ¿Qué le parece? Entonces hay un patrón. Jesús, los apóstoles, los creyentes y la iglesia que estaba avivada de ese primer siglo obedecían a un patrón. Estaba allí funcionando. Y ese patrón lo podemos empezar a ver desde nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Entonces, hoy vamos a utilizar al ingeniero, que es el don de maestro. Y vamos a hacer como Charles, a ver el patrón, ese patrón, y poder entender así cómo hacemos que funcione, ¿vale? Hay un patrón que todos siguieron. Entonces, vamos a decirle al ingeniero, al don de maestro, que nos ayude a encontrar ese patrón, ¿vale? Entonces, vamos a fluir desde ahí. ¿Aló? Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. No tan rápido. Vino a Nazaret. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Vamos a mirar el patrón que siguió nuestro Señor Jesucristo. Vino de Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. La costumbre de Jesús era congregarse. La costumbre de Jesús era congregarse. ¿Vio el patrón? Este man dice que congrega. O sea que en el lugar donde de pronto usted puede encontrar más claramente a Jesús es en la iglesia. Él se congrega mucho, es su costumbre. Con ese amén de Aiza, yo ya creo que hice mi trabajo. Vamos a ver el patrón de los apóstoles, ¿vale? Hechos capítulo 5, versículo 42. Hechos capítulo 5, verso 42. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 42. Y todos los días, los domingos, acá hay un patrón. Los miércoles, ya, sí, los miércoles. No, acá hay un patrón, dice, y todos los días
en la casa, en el trabajo, acostado, en el templo de la iglesia y por las casas. Eso me suena como a los centros de amor, como a las células. Y todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Está viendo el patrón? Jesús se congregaba, era la costumbre de él, y estos todos los días se congregaban y predicaban en la iglesia y en sus casas. ¿Está viendo el patrón? Muy bien. Hechos capítulo número 3, verso 1. Vamos a mirar ahora, vamos a mirar ese versículo. Hechos capítulo 3, verso 1. Pedro y Juan subían juntos a ver películas. No, a la cancha de fútbol. Ah, caray. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la hora de la... Jesús se congregaba a leer la palabra, a orar. Los apóstoles se congregaban a leer la palabra, predicar. Y ahora Pedro iba a la hora de la oración, igualito a nosotros. Usted llegó a la alabanza, usted llegó desde que empezó la oración en esta iglesia. ¿Ve el patrón? ¿Sí lo está viendo? Ahora vamos a ver el patrón en los creyentes. También hay un patrón que sigue en los creyentes. Hechos capítulo 1, verso 8. Dicen que todos estaban unánimes en un aposento alto, en una iglesia, en un segundo piso. 120 personas. ¿Y sí ve el patrón? ¿Logra ver el patrón? Hay un patrón que todos están siguiendo. Que estaban todos unánimes y juntos. Y Dios les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Él dijo que cuando viniera el Espíritu Santo iban a recibir poder. ¿Sí? ¿Ya lo logra conectar? Y esos 120 se reunieron a orar y a adorar y recibieron poder cuando vino el Espíritu Santo. Recibieron poder cuando vino el Espíritu Santo, ¿cierto? Literal, Jesús les dijo que recibirían poder unánimes como iglesia, juntos. Literal. Hechos capítulo 12, versículo del 5 hasta el 17. Esta es una historia muy bacana. Hechos capítulo número 12, versículo 5 hasta el 17. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Ganaron a Pedro por predicar el evangelio. El man estaba en Santa Librada y como hay una persecución con las iglesias por Facebook, pues ahorita el man estaba avivando todo Santa Librada y la Aurora, entonces lo encanaron. ¿Sí? Lo custodiaban en la cárcel, el man estaba en la URI. Pero la iglesia, ¿qué estaban haciendo la gente en las casas? Estaban cada uno en su casa, orando, ¿sí? Toda la iglesia estaba reunida en la iglesia bajo un mismo propósito, en una oración de acuerdo. Estaban unidos. Dice, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿No le parece muy similar a lo que pasó en el aposento alto? En Hechos 1:8, cuando recibieron poder. ¿Sí está viendo el patrón? ¡Wow! ¿Qué es lo que dice? Verso 6. Es lo que dice la palabra del Señor. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, Pedro estaba en la cárcel, el man lo cogieron, estaban en una campaña evangelística ahí en Santa Librada, llegaron de la alcaldía, le levantaron la tarima, les quitaron el sonido, y el man se fue para la cárcel. Él no sabe qué pasó. Pero la iglesia no se fue a sus casas, se fueron para la iglesia y estaban todos orando y se pusieron de acuerdo para que Pedro fuera librado de ese lugar. ¿Lo está viendo? Entonces la iglesia está ahí, usted ya entiende, ¿cierto? Entonces dice que, y aquí, el verso 7, aquí, que se presentó un ángel del Señor, una luz le resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, duerma, mijo, duerma. No le dijo así, le dijo, despiértese, soldado.
le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. O sea que mientras la iglesia estaba orando por Pedro, sin saber qué estaba haciendo con Pedro, un poder sobrenatural se estaba desatando, tanto que hizo que ángeles empezaran y se activaran. Y esos ángeles hicieron que lo sobrenatural, lo impensable, las cadenas de las manos se les cayeron. ¡Wow! Una iglesia cuando ora es poderosa. Aleluya. ¿Y usted dice que a qué voy a la iglesia? Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto, sígueme. ¿Cómo le dijo el ángel? Sígueme. ¿Cómo le dijo el ángel? Isaías 61, quiero mostrarles una cosa. Isaías 61, verso 1. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Isaías 61. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Dice Isaías, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. O sea, hay poder en él. Porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Y a los presos qué? ¿Qué dijo de los presos? Y a los presos apertura de la cárcel. ¿Se le parece a lo que está pasando con Pedro? Era una iglesia llena con el Espíritu Santo que estaba orando. Y el poder de Dios, mientras que la iglesia estaba orando, se estaba desatando, tanto que las cadenas que están en las manos de Pedro se soltaron. Una actividad sobrenatural de ángeles empezaron a actuar en ese lugar. Pero me llama la atención, dice que él abre la puerta de la cárcel. Él no lo sacó. El que decide salirse de la cárcel en la que está usted es usted, porque ya Dios la abrió. Usted quiere vivir en ruina, es porque quiere, pero la cárcel, la esclavitud de la ruina ya se acabó, papá. Usted sigue diciendo que esa enfermedad es suya, es porque usted quiere, porque la enfermedad ya no es suya. Usted debe salir de esa prisión. Las puertas están abiertas. Él vino a abrir las puertas de las cárceles, a sacar a los cautivos. Nosotros éramos esclavos del diablo, estábamos cautivos por el pecado. Dios nos hizo libres. Salimos nosotros. ¿Alguien puede decir amén a eso? O sea que la decisión de salir, ¿de quién es? ¿De Dios o suya? Nosotros. Salir de esa esclavitud de la depresión, del dolor, del miedo, del resentimiento. Dios le abrió la cárcel y usted verá y se sale. Mire que esa es una figura de la religiosidad. Esa es una figura de la religiosidad. Déjeme explicarle esto. El religioso dice, estoy en luchas, el diablo me está oprimiendo, haciéndole ver a la gente que está en la cárcel. Esa es la zona de confort de los mediocres. Porque si usted sabe que el Señor lo hizo libre de la ruina, usted se vuelve itinerante, usted se vuelve una persona productiva, usted es una persona que aspira, usted es una persona que se proyecta, usted sabe que Dios lo hizo libre de la ruina. Entonces el religioso, y eso pasó en el paraíso, tenemos a Adán y Eva. Adán representa una vida de comunión con Dios, Eva es una religiosa. Porque dice que Adán caminaba a la luz del día con Dios, había comunión. Estaba conectado con él, él podía caminar, pero Eva se sabía la palabra, cuestionó la palabra, pero en ninguna parte menciona que ella caminaba con Jesús. Era una religiosa que se sabía la palabra, pero no tenía poder. La religión se sabe la palabra, pero no tienen poder. Entonces imagínense que la cárcel se abre, pero el que sale, ¿quién es? ¿El que sale quién es? Yo soy el que salgo, ya Dios te abrió la cárcel, sal de esa depresión, sal de ese temor, sal de esa duda. Tú eres más que un vencedor. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Irás como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que todo sea perfecto. Entonces usted puede darse cuenta que hay una cantidad de personas que Dios ya le abrió la cárcel y está esperando que Dios lo saque. El ángel le dijo, átese las sandalias. Póngase los zapatos, papi, a caminar. Coja el miedo de la mano y a vivir. Y el que tenga miedo a morir, que no nazca. Me llama la atención las sandalias. Píllele las sandalias. La costumbre de los judíos cuando una persona llegaba era decirle, quítate las sandalias de tus pies, porque al lugar donde has llegado, santo es. O sea que una acción de humildad, de humillación,
de reconocimiento, una actitud de honra hacia los demás. Era llegar a una casa, quitarse las sandalias. O sea que cuando nosotros se nos abre las puertas de la cárcel, algo nos tenemos que quitar, porque tú estás caminando en otro nivel, en otra dimensión. Quizá lo que hay que quitar es la duda, el temor, el pecado. Quítate ese pecado. Algo hay que quitar cuando estamos en un lugar santo, cuando entramos a una nueva dimensión de la gloria de Dios. Tú no puedes pretender ser un hombre exitoso económicamente, un hombre que vive en salud divina, un hombre que ve la gloria del Señor caminando de esa misma forma, con ese mismo calzado, esas mismas sandalias sucias. Este hombre, lo que dice la palabra ese no es que Pedro pensaba que estaba durmiendo y lo que estaba teniendo era un sueño. Dios le dio un nuevo calzado, una nueva manera de vivir, de caminar. Tú no puedes seguir siendo la misma persona y vivir igual. Tú eres otro. Tú eres uno antes de Cristo y otro después de Cristo. Las puertas de las cárceles se abrieron. Somos libres. A libertad hemos sido llamados. Ya no tenemos que andar bajo ningún yugo de esclavitud. Si elijo libertad, seréis verdaderamente libres. Póngase su nuevo calzado y salga. Dios no vaya a sacarlo de la mano. Dios no lo va a. ¿Usted dónde ve al ángel que le dice, ¿qué uno entiendo camacho, macho? A ver, acanto a papi. Compárese, papi. Bueno, pongan la nuevo calzado y vamos para afuera. Nadie te va a obligar a que vengas a la iglesia ni a que le sirvas al Señor. Tú lo haces. Pastor no me llamó. No ha entendido nada. Es que no me invitaron. No ha entendido nada. Aquí es como el apóstol Mocus. Yo vine porque quise. A mí no me invitaron. Yo vine porque quise. Claro. Tú vienes solo. Ya eres libre. Hechos capítulo 12, versículos 7 y 8. Hechos capítulo 12, versos 7 y 8. He aquí que se le presentó un ángel del Señor y una luz le resplandeció en la cárcel y tomando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? Y mientras estaban orando, unidos como iglesia, se desató el poder. Y mire lo que es el verso 8. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Cómo te dice Dios ahora que sabes que las puertas de la cárcel ya se abrieron? Sígueme. Fabián, sígueme. Tengo un plan con tu vida. Andrés, sígueme. Te tienes que parar donde estás. Envuélvete en ese manto, envuélvete en esa cobertura de Dios. Dios te trajo una iglesia para empoderarte, para llenarte con su espíritu, para desarrollar tus dones, para que te levantes con poder y vayas y rompas los límites. El apóstol Pablo lo experimentó, un hombre que mataba, que perseguía a la iglesia. Y el apóstol Pablo vio todo lo que había avanzado, estando reunido como iglesia, estando bajo mentores. Y Pablo dice, no que ya lo haya alcanzado, sino que una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si te pones a mirar lo que tú eras antes y lo que vas a hacer ahora, te quedas allá atrás. Mire, una iglesia, un hombre, una mujer, una familia, un matrimonio sin visión es una familia, un hombre, una mujer sin futuro. Y una persona sin futuro vuelve a su pasado. Si tú eres creyente, pero no te involucras en la iglesia, pero no desatas poder en una congregación, pero no te involucras para recibir ese empoderamiento, para recibir dones del Espíritu Santo, estás como la propaganda de vivienda. No has entendido nada para que es una iglesia. Evangelismo es congregarnos en la iglesia para recibir poder. El poder del Espíritu Santo trabaja como un generador, como el de Hidroituango. Y yo soy uno de esos pastores bendecidos. Ay, pastores, se me salió el puertorriqueño. De esos pastores bendecidos. Aquí tenemos un ingeniero y él me explicó a mí cómo funcionan esas máquinas, esos generadores de energía que trabajan con un río de agua. ¿Sí?
Tarde ya. Un generador eléctrico es una máquina que me transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Entonces, básicamente, nosotros somos muy bendecidos en Colombia por los ríos. Entonces, acá hay muchas represas de agua donde aprovechamos el caudal del río para, cuando el agua cae, pasa por una turbina. La turbina se mueve por el movimiento, transformamos esa energía cinética que está en movimiento en energía eléctrica por el generador. Entonces, básicamente esas turbinas están conectadas a unos ejes, esos ejes van directamente conectados a un generador, el generador funciona con el principio de inducción electromagnética, entonces lo que sucede es que a través del movimiento de los campos electromagnéticos se induce una fuerza electromotriz, que es la que finalmente es transportada y llega a nuestras casas. Entonces hay como tres pasos, que es la generación, ya luego pasa la distribución, que son todas esas líneas eléctricas que se ven, y ya en nuestras ciudades está la parte de la distribución eléctrica. Una pregunta. ¿Ustedes escribieron todo eso que dijo Albeiro? Yo sé que entendieron perfectamente. Pero ¿ustedes logran ver cómo funciona la turbina esas? Convierte agua en corriente. Convierte agua, corriente, en poder. Transforma. Es una energía que está en el ambiente. Te estoy repitiendo porque es una energía que está en el ambiente, es natural. El río se está moviendo. Transformando energía cinética, que está en movimiento, en energía eléctrica. ¡Wow! Otro aplauso. Yo quisiera estar en una clase, con Albeiro. Muy buen maestro, enseña muy bien. Entonces, no sé si usted se da cuenta de eso, cómo se transforma aquí la energía. Bueno, vamos a mirar la palabra del Señor, es muy parecido. Por eso digo que Dios no está peleando con la ciencia. Dios no está peleando con la ciencia. Es más, una de las señales de los últimos tiempos es que la ciencia aumentará, pero inclusive la misma ciencia dejan saber que hay un creador, que hay alguien que tiene derechos de propiedad, de dominio por creación. Ay, no, ¿para qué estudiar si Cristo viene? Mientras que venga, para que la predicación sea más lógica. Juan capítulo número 7, versículo 37 al 39. Entonces vamos a mirar, porque dijimos que no está funcionando, porque todo ese poder que está dentro de mí no funciona. Vamos a mirar. Entonces, el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Verso 38. Y el que cree en mí va a empezar a generar poder. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos, y convierte esa presencia, ese fluir de esos ríos de Dios dentro de nosotros, fluyendo a través de una persona en una energía que Dios le llama poder. Usted se imagina que es reunir mucho, o sea, una cosa es un lago, otra cosa es un río. Yo acá estoy viendo un río de gente. Y ese río genera poder. La iglesia, mientras que Pedro estaba allí, estaban orando, estaban unánimes y juntos en los 120 también. La iglesia estaba orando y empezó una actividad sobrenatural, un poder sobrenatural a desatarse. Entonces, evangelismo es venir a nuestra iglesia a recibir poder cuando nos congregamos como hermanos. Entonces, las iglesias que realmente avanzan en el evangelismo son iglesias que oran, que se reúnen como iglesia, que tienen reunión como hermanos. O sea, congregarse no es cualquier cosa. De pronto tú estás estancado porque no has estado en un río donde se desata el poder. Milagros pasan, sanidades se desatan. Hay una actividad, ángeles, impresionantes. Tu familiar por el que estás orando, que está en la cárcel, Dios está abriendo las puertas cuando tú estás orando como iglesia. Tú tienes una necesidad económica, pero ángeles se están activando cuando tú empiezas a orar como iglesia, y ángeles están empezando a influenciar hombres y mujeres para traer recursos y colocárselos a cada uno de nosotros en su regazo, en su bolsillo. Milagros suceden mientras nosotros estamos reunidos como iglesia. Esto es poderoso.
Congregarnos no es una vaina ni una cosa religiosa. Eso ya no hay que congregarse. Pues si eso es lo que tú crees, ya me imagino el poder que te... Se genera mucho poder cuando nos reunimos como iglesia. O ya olvidé decir eso. Se genera mucho poder cuando nos congregamos como iglesia. El poder sobrenatural de Dios se genera cuando nos reunimos, cuando estamos todos juntos. Romanos capítulo 8, verso 11. Aquí está la clave. Esta es la clave. Ya sabemos que el río es lo que hace que se transforme la energía. O sea, vienen los ríos de agua viva, viene la presencia del Señor y milagros empiezan. O sea que si hay un momento para orar por la familia, por nuestra pareja, por las circunstancias, es cuando estamos todos reunidos como iglesia. Es un poder sobrenatural, transformador de Dios. Vale la pena congregarnos. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¡Wow! O sea que ese poder que levantó, el poder de la resurrección, ese poder está en usted y está en mí. Y se desata cuando nos reunimos como iglesia. ¡Wow! Cuando la iglesia se genera fe en Jesús, escúcheme, cuando la iglesia se genera fe en Jesús, el poder del Espíritu Santo se desata. Por eso los mensajes de una iglesia tienen que ser cristocéntricos. Si usted no encuentra a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis, eso no es evangelio. Eso no es Cristo. Si usted piensa que congregarse no es importante, eso no es Cristo, eso no es evangelio. Si usted cree que su vida está igual, probablemente usted necesita meterse en el río de su espíritu. Y el río de su espíritu es la iglesia. El río de su espíritu es su iglesia. Génesis capítulo número 2, verso 7. Mire tan tremendo cómo cambia las cosas, cómo nos cambia la vida. Génesis capítulo 2, verso 7. Es un principio que se genera acá. Albero dijo que que esa energía estaba en el ambiente. Es transformarla nomás, ¿cierto? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de ¿qué? El hombre era barro. Era barro. Como alguien ha jugado con plastilina. Sin Dios eso era barro. ¿Sabe qué somos nosotros sin poder? Nada. Tú tienes que empezar a involucrarte con gente que te lleve a orar, que te anime a involucrarte y que se congregue con vos para que ese poder de Dios se desata. Esa situación por la que estás pasando tiene sus horas y sus días contados. Eso que el diablo te viene haciendo, eso que el diablo ha venido haciendo en tu vida tiene sus horas y sus días contados. Eso que el diablo estaba haciendo en tu hogar, en tu familia, tiene sus horas y sus días contados. Eso que el diablo venía haciendo contra ti tiene sus horas y sus días contados, porque cuando tú te congregas como iglesia, Dios le está dando la vuelta a las cosas. Dios le está dando la vuelta a las cosas. ¿Cómo dijimos? El gallo se conoce por el sonido de su canto. El león por su rugido. Y el cristiano porque adora. El cristiano porque adora. Y el clima de la oración es la obediencia. Cuando tú te pones de acuerdo con Dios y empiezas a obedecer a esa nueva vida, los ríos de Dios empiezan a fluir. Y todo ese poder que se genera cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo empieza a revertir situaciones. Trae prosperidad. Tenemos un personaje de la Biblia. Una persona común y corriente como nosotros. Imagínense que trajeron el arca del Señor porque a ese pueblo que se había robado la presencia del Señor vino una plaga de ratas, de ratones, y no la soportaban. No había gato que valiera. No había veneno que matara a esos ratones. Pero no sabían qué hacer con la presencia. Así hay una cantidad de iglesias que no saben ni manejar la presencia y están como Henry Ford. No entran a una escuela y dicen, no es normal, yo soy creyente, yo soy un hijo de Dios porque yo no prospero.
Si es que el Señor ya me abrió la puerta, entonces de pronto es mi actitud. Yo salgo de esta prisión, yo no acepto más la ruina. No acepto eso. No acepto que mi padre, en el nombre de Jesús, ese hijo que está en las drogas, Señor, se empieza a enfermar cada vez que usa drogas en el nombre de Jesús. No más, no lo acepto. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé ustedes, dijo Josué, pero yo y mi casa. Y allá había un señor, un caballero que se llamaba ¿cómo? Obed-Edom. Gracias, me olvidó. Obed-Edom. Y dicen que llevaron el arca de la presencia de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo, quien tiene que ostenta ese poder. Dice que estuvo por 3 meses esa presencia allí y Dios prosperó toda su casa. Wow. ¿Usted se imagina una persona que esté en su casa endeudada, enferma, su hogar casi a punto de destruir y va y lleva la presencia de Dios y empieza Dios a restaurar la familia? Se le dice a su esposo, ¿no va a ir a jugar tejo? Y él le dice, no. Y usted le dice, ¿se siente maluco para llamarle un taxi? ¿Usted se imagina a su esposa que es brava, es alegona, es cantalicia? De pronto usted llega a la casa y no lo recibe alegando, le da un beso y se queda callada. Si eso pasa, aléjese lentamente. O sea, llame, marque al 1, 2, 3. Eso no es normal. Entonces usted se imagina, allí está Obed-Edom y Dios empieza a prosperar, sus hijos y llegan a la casa y dice, papá, me quebranté, llegué a la casa y sentí una necesidad de leer la palabra del Señor. Papá, desde que tú estás buscando al Señor, desde que tú estableciste una habitación, un aposento, en ese baño uno ya no puede hacer ni chichi, porque uno se pone a llorar porque tu baño es el aposento alto ahora. Hay mucho poder disponible para nosotros. Y el mismo Espíritu que resucitó a nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Y dice en Génesis 2:7 que de pronto Dios hizo al hombre de barro, pero lo vio así inservible, lo vio como una plastilina, como un maniquí. Y dice Dios que sopló y fue el hombre un ser viviente. Y empezó Adán como Michael Jackson. Claro, empezó a moverse. O sea, fue el hombre un ser viviente. El poder de Dios lo recreó. Dios es capaz de hacer volver a funcionar bien tu hígado. Dios pone esa columna vertebral en su lugar. Dios pone a ese hijo en cintura. Dios quita la adicción. Pero con poder. Tenés que meterte en el río. Congrégate. Autorregulate. Queroso. No, autorregular. O sea, colócate una meta. Señor, yo necesito ese poder. Yo necesito que esa empiece a transformarse mi vida. Señor, es que yo no vengo a la iglesia, Señor, porque es un culto religioso. No, la iglesia no es eso, el evangelio no es eso. Cuando tú te reúnes con nosotros como iglesia, lo que se desata es el poder de Dios. No te quepa la menor duda que tú estás acá y ya Dios está resolviendo cosas de tu vida. Dios está trabajando en el corazón de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu familia. Dios está cambiando su entorno, todo. ¿Qué hizo Dios cuando creó al hombre del barro? Que estaba ahí como inerte. Sopló aliento de vida. Ahora, Juan capítulo 20, versículo 21. Eso lo hizo el Padre, ¿cierto? Con Adán. Y ahora mire lo que hizo con los discípulos, con los apóstoles. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. De ahí en adelante usted mira que todo el evangelio de los apóstoles fue poderoso. ¿Usted qué cree? ¿Que conocer toda Asia Menor, que viajar por toda Europa, lo hacía con el mínimo?
Los recursos vinieron. Cash. Imagínense que Pablo, estando en la cárcel, mandó a pedir un capote y sus pergaminos. ¿Usted sabe cuánto valía un pergamino en la época de Pablo? ¿Usted sabe cuánto valía un capote? Ese man utilizaba, era puro Arturo Calle. O yo no sé, el otra, una marca más fina. No hay pobreza en el evangelio. El diablo te quiere hacer creer que porque sacas tiempo para congregarte, te vas a empobrecer, pero lo que hace Dios es prosperarte más. Se desata un poder, un dunamis allí, una gloria. Hay una energía, hay un poder sobrenatural obrando en tu vida. Pero ¿qué dice el diablo? No vayas a la iglesia. Un mandamiento, el Señor dijo, no dejen de congregarse. Porque la costumbre de la gente era porque no tenía revelación y no sabía lo que significaba meterse en este río. Era capaz de cambiar la energía del ambiente en otro poder, en otra energía. Impresionante. Dice que sopló. Estaba en el ambiente. ¿Solamente qué hizo? Y yo soplo sobre ustedes en el nombre de Jesús para que reciban milagros, para que reciban sanidades, para que su espíritu se abra, para que salgan de esa zona en la que están, para que vayan a otro nivel. Otro nivel, otra unción. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de vida hay en usted. Se va la ruina, se va la miseria, se va la pobreza, esa vida de fracaso, esa vida con puertas cerradas, ahora se abren las puertas. Iglesia Avivamiento BNS, estás en otro nivel. El Espíritu de Dios te está llevando, Dios está soplando. Dios nos está llevando a otra dimensión de su gloria, más unción, más poder, más gloria. Estás prosperando, puertas se te están abriendo. Es que ¿por qué me congrego? El Espíritu de Dios está soplando en este lugar. Su gloria está en este lugar. Entonces aquí viene el pensamiento. ¿Por qué si Isaías 61 dice que Él abre las puertas, yo soy el que tengo que salirme? Porque el poder ya está dentro de ti. ¿Eres tú quien lo usa o lo deja ahí? ¿Y la religión sabe qué dice? ¿La mediocridad sabe qué dice? Esa es una palabra muy popular. Yo no me acuerdo de la época de nosotros que nos dijeran así: hijo, levántate, ve al colegio, ve a trabajar, no procrastines más. Mi mamá nunca, yo ni escuché esa palabra de mi mamá. ¿Sabe qué es procrastinar? Dejar todo para mañana. Después, otro día lo hago. Imagínense cuánto tiempo una persona lleva en una cárcel. Yo no puedo creer como un creyente, un hijo de Dios, está fracasando su relación sentimental y no entra a una escuela a ver cómo funciona. Necesitamos a un ingeniero. Acá el ingeniero es el maestro. Él te va a decir en una clase, Dios te va a hablar. Si el matrimonio fue creado por Dios, el matrimonio funciona. Entonces, Señor, dime. Si Dios dice que fuimos libres de la ruina y de la miseria, usted se levanta, viva ofendido, dígale: no, y no acepto la ruina. No la acepto y no la acepto. Esto es una prueba. Pero no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Poder de Dios desciende sobre mi vida. Y usted viene acá, quizás, hermano, ni para el diario, pero usted levanta sus manos y el poder de Dios empieza a actuar. Dios empieza a abrir las puertas, Dios empieza a desatar su gloria. Y usted no estaba pagando arriendo y empieza el Señor a obrar, a influenciar personas, a abrir puertas hasta los bancos, hermano. Y empieza Dios a prosperarlo. Pero el que tiene que dejar de procrastinar el salir de la cárcel, a veces se vuelve como nuestra zona de confort. Ya está, la gente está acostumbrada. Usted sabe que es estar abierta. Yo les he contado muchas veces esto. Yo estuve en Argentina, en Buenos Aires, y en el centro de Buenos Aires pasa algo muy chistoso. Yo no sé si el león ya estaba muy viejo, yo creo que ni exista, pero habían dos animales que me parecieron muy particulares. Colocaron una medio cerca, una vaina ahí parecía como de un jardín de matas, de flores, pero había un león viejo ahí. Y pues imagínese el amigo que me invita a mí. El amigo que me invita a mí me va paseando por todo el zoológico. Cuando yo, ¡pam, papá! Yo me quedo así cara a cara con ese león y yo como que salto encima como el chavo. ¡Auxilio! Yo sentía que ¿usted qué hace? Ver usted un león así, esas cabezas. Ese es un bocado. Él me comía a mí y se llenaba de colesterol. No mentiras.
Hermano, yo era como comerse él una bandeja paisa. Entonces imagínese que yo veo ese león y pues yo me azaro, pero tan tremendo que él dice, me dice el Señor, no te asustes. Ese león nació en cautiverio. Ya no tiene ni muelas, ni colmillos, no tiene nada. Y ya está acostumbrado a vivir ahí. A mí me parece ver a muchos cristianos ahí. Que mi enfermedad, ¿cuál enfermedad suya? Si la palabra se dice que Él llevó tu enfermedad en su cuerpo y que por sus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados. Dios te da un hígado nuevo, Dios te da un páncreas nuevo, Dios te da sangre nueva, pulmones nuevos. Dios te sana, se va el cáncer, se va la enfermedad ahora mismo en el nombre de Jesús. Y allá estaba, y allá estaba. Yo decía, increíble, un animal de esos tan poderoso. Ya tiene la cárcel, tiene la jaula abierta y no sale. Hay que salir de tanta mediocridad. ¿Por qué unos pueden vivir en santidad y usted no? ¿Por qué otros pueden vivir una vida de obediencia y usted no? ¿Por qué otros pueden prosperar y usted no? Esa era la queja de Ageo. Señor, ¿por qué los malos prosperan y tus hijos no? Hasta que él comprendió que eso no dependía de Dios, porque Dios ya lo había bendecido. Y un día se levantó él y dijo: aunque la higuera no florezca, aunque las vides no hayan fruto, aunque las ovejas y los ganados no den su mantenimiento, con todo y eso yo me alegraré en Jehová, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo tengo poder para ser libre de esta circunstancia, de esta economía, de esta enfermedad. Se va ahora en el nombre de Jesús. Y luego el elefante, una vaina que parecía una casa. Cuando yo estaba pequeño, allí en el barrio La Andrea, vino un circo. Esa época que vino el circo, se desaparecieron los perros, los gatos. ¿Quién sabe qué sería? Los que no sepan qué hacen con los perros y los gatos en los circos, pregúntele a Andrés. Andrés sabe. Más de una relación amorosa, más de una invitación, probablemente fue patrocinado por un circo. Y ahí estaba yo le estaba contando el Andrea. Ahí al pie quedaba un parqueadero. Yo me levanté temprano porque mi padre siempre nos levantaba a la madrugada para ir a aprender el carro. Yo iba caminando cuando ¡pum! Me estrelló. Pero una vaina tan grande que yo estaba pequeñito y dije: ¿a qué hora hicieron una casa acá? Eso era gigante, hasta que como que empezó a aclarar y yo me empecé a leer: ¡ay, Dios mío, era un elefante! Gigante ese animal. Eso sí, se le veía todo el huesero. No sé por qué. Y se empezaron a desaparecer. El león era solo, pues. Bueno, no era el de los hermanos Gasca, claro. Entonces imagínese que entro yo y hay un elefante, hermano, amarrado con una pitica a un cepo. Y el elefante no se iba de ahí y tampoco estaba enjaulado. Y yo vi ese elefante y dije: una pisada, ese animal no me queda nada. Tortilla. Entonces me dice el Señor que me llevó al circo. ¿Sabes qué hacen para entrenar esos animales y domesticarlos? Los mantienen por años amarrados a un cepo con una cadena. Y él tira y tira y tira de ahí y tira de ahí, sabiendo que él puede romper eso, pero está bien asegurado. Y tira de ahí hasta que le quiebran su voluntad. Entonces después le con una caulla. Así yo a veces percibo así creyentes. Ya se acostumbró a estar pobre. Se acostumbró a vivir con ese problema con sus hijos, con su pareja. No, salga de esa zona de confort. No, usted viene a la iglesia para recibir poder. Usted viene a la iglesia para recibir poder. La gloria de Dios, el Espíritu de Dios está aquí. Sopla, Espíritu Santo, sopla. Sopla, Espíritu de Dios. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla. Poder de Dios. Poder de Dios. Póngase sobre sus pies. Vamos. El gallo se conoce por su canto, los leones por su rugido, pero la iglesia porque adore, porque adore. Poder de Dios.
No puedo ganarlo ni merecerlo.